Hablemos de Ingeniería UD. Ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, doctor en Ingeniería Eléctrica, docente asistente de la Facultad de Ingeniería y la Universidad Andrés Bello, en Santiago de Chile. Hoy, en Hablemos de Ingeniería, nos acompaña el ingeniero Juan Sebastián Gómez, hablando de la transición energética. Bueno, la transición energética se da en el marco de la descarbonización de los sistemas eléctricos de potencia en general, ya que hace unas décadas atrás las fuentes primarias se basan en combustibles fósiles. Entonces, pues debido a las grandes emisiones de este tipo de generación, se ha venido marcando una tendencia asociada a descarbonización de la generación, principalmente a partir de fuentes de energía renovables como la solar, fotovoltaica y la eólica. En este momento se está hablando bastante de almacenamiento a partir de hidrógeno y otras fuentes de combustible limpias, pero la transición se enmarca en esa tendencia de volver el sistema eléctrico lo más limpio posible. Otra línea asociada a la transición energética se da en función de llevar ciertos procesos industriales que su operación es basada en combustibles fósiles, por ejemplo el transporte terrestre de carga o el transporte marítimo, llevarlas a energías limpias, y eso se llama electrificación del consumo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con industria minera, es un proceso bastante ineficiente por sí mismo. Y uno de los grandes retos, por ejemplo, de la industria minera es llevar o integrar energías limpias dentro de sus procesos, pero también la optimización de procesos como el chancado, la molienda, el transporte de material, entre otros. En este sentido, entonces, en Chile, que es el país en el cual yo trabajo, la transición energética tiene varios retos que no son solamente de Chile, pero que de alguna manera sirven para favorecer las rutas de transición energética a nivel global. Por ejemplo, el crecimiento de las plantas solares fotovoltaicas en Chile ha sido exponencial, está alrededor de 26 gigawatts hora hacia el año 2021 más o menos. Ya ha venido creciendo. Yo creo que para el común de la gente dirá que esto es bueno, que efectivamente se deje de generar energías basadas en fósiles y que se empiece a trabajar con energía fotovoltaica. Sin embargo, esa inyección de gran volumen de energía fotovoltaica produjo o está produciendo en este momento un atascamiento de la red de transmisión eléctrica. Y eso implica que hay como consecuencia un proceso de vertimiento de energías renovables. Eso significa que se debe o dejar de generar o de alguna manera quemar o no aprovechar esa energía basada en fuentes limpias. Y eso pues está evidenciando hasta este momento. La ruta de transición energética ha sido modificada varias veces en Chile. En este momento se está buscando la manera de moverse o darle cierta flexibilidad o mayor flexibilidad al sistema de transmisión eléctrico para poder reducir esa cantidad de vertimiento de potencia basada en energías renovables y poder aprovecharla como debería ser. Entre otros problemas, también surgió en el año 2020 en California un evento que dejó gran parte de California fuera del sistema eléctrico, un blackout. Yo digo que es algo así como una tormenta perfecta porque empezó todo por medio de una ola de calor que hizo que la gente en sus casas, en medio de la pandemia, primero pues incrementara sus equipos de cómputo de consumo al interior de los apartamentos, también aumentara el consumo energético asociado a aire acondicionado. Esta ola de calor redujo la eficiencia de los sistemas de energías limpias y a su vez redujo la capacidad de poder generar con fuentes hídricas en la hidrogeneración. Y hacia mitad de agosto, en un atardecer,
sufrir colapso de tensión. Eso sucedió porque durante el periodo donde había luz día, gran parte del consumo estaba siendo suplido por energías limpias. Sin embargo, al atardecer, ese gran volumen de energía, de energía demandada, de potencia demandada, tuvo que migrar a un sistema que se esperaba estuviera adecuado con la energía hidroeléctrica. Sin embargo, por la sequía no se dio, y eso generó un colapso de tensión afectando alrededor de 32 millones de personas en California, y alrededor de 5 días en volver a restablecer por completo la operación del sistema eléctrico. Básicamente la invitación es a que los diferentes países o diferentes ciudades o grupos poblacionales de alguna manera planteen su ruta de transición energética que permita reducir el número de emisiones, depender un poco más de energías limpias basadas en fuentes renovables, pero que también sean conscientes que es un proceso, así como su palabra lo dice, es una transición, es un proceso de largo aliento, requiere bastante análisis y bastantes iteraciones que en el proceso se van dando, no solamente con el proceso local, sino con los procesos globales. Por ejemplo, el evento de California disparó un efecto cadena en la regulación energética en Chile y en las rutas de transición energética que se plantean los diferentes actores del sistema eléctrico en Chile. Entonces se ha venido evolucionando. Ahora viene pues lo que les mencionaba antes de el atasco en la red de transmisión, y adicionalmente uno de los retos o de las preguntas que nosotros queremos solucionar o de alguna manera trabajar dentro del centro de investigación donde yo trabajo, que es el Centro de Transformación Energética de la Universidad Andrés Bello, es tratar de localizar los grupos o los clústeres de prosumidores al interior del sistema eléctrico de potencia. Un prosumidor es, por ejemplo, la persona que tiene sus paneles fotovoltaicos instalados en casa y que en ciertos momentos del día es capaz de producir, es decir, inyectar energía al sistema de potencia, y en otros momentos del día, por ejemplo en la noche, se comporta como una carga para el sistema eléctrico. Entonces, esa transición entre producir y consumir requiere flujos de potencia bidireccionales, y la infraestructura en Chile, en este caso, no está acondicionada para ese tipo de flujos. Y adicional, no solamente la infraestructura, sino el sistema de mercado eléctrico en Chile tampoco lo ve en este momento. No es una pregunta que se deba solucionar de manera inmediata, porque de hecho la ruta de transición energética establece ciertos periodos para ejecutar ciertas tareas. Esta integración de prosumidores se podría llegar a contemplar incluso hasta después del 2030, pero es nuestro deber como centro de investigación trabajar para que se puedan integrar una vez ya ese plazo esté ejecutándose en ese año 2030. Hablemos de Ingeniería UDEI.